Para contarte este caso tenemos que regresar al año 1977 cuando se suscitaron los hechos en los que se basa el film. En ese entonces, Peggy Erickson, una mujer divorciada de 40 años, se mudó a vivir en una casa en Enfield, Londres. Junto a ella llegaron sus hijos, Margaret, 13 años, Janet, 11 años, Johnny, 10 años, y Billy, 7 años. Cosas raras empezaron a pasar en la vivienda. Tanto así que los medios de comunicación la empezaron a llamar la casa de los sucesos extraños. Así lo demuestra la portada del diario británico Daily Mirror del 10 de septiembre de 1977, que fue recreada para la adaptación cinematográfica del caso. En la casa pasaban presuntamente cosas extrañas, objetos que se movían, y ruidos extraños eran lo habitual. Sin embargo, con el pasar del tiempo los fenómenos se volvían más y más extraños. Janet, quien ahora tiene 50 años, fue la más afectada por el supuesto demonio que habitaba en la casa. Así lo confesó ella misma al diario The Telegraph en el 2015. ¿Cómo empezó el embrujo? Pues Janet no lo recuerda, pero sí sabe que las cosas se movían y que todo empezó el 31 de agosto de 1977 cuando ella y su hermano John fueron testigos de cómo una cajonera se movía sola. Llamaron a su madre, quien empujó nuevamente el mueble a su lugar solo para luego ver cómo se desplazaba solo. Este hecho, narró Janet al medio británico, les hizo pensar que habían ladrones en la vivienda, por lo que solicitaron la ayuda de vecinos del sector para encontrarlos. Nada. En la casa solo se escuchaban constantes golpes que parecía que venían de una pared en el exterior y a veces de debajo del suelo. La madre llamó a la policía. La oficial Caroline Epps acudió al domicilio de los Harper, quien, según el medio británico, reportó haber visto cómo una silla se levantaba y se desplazaba por la habitación. No supo cómo ayudar a la familia, por lo que la madre tuvo que llamar a la prensa. El diario Daily Mirror envió a 3 personas para verificar los relatos. Doug Bence, reportero del medio, fue uno de los que acudió a la vivienda. En su presencia no pasó nada, sin embargo, cuando se fue los objetos de la casa empezaron a cobrar vida. Bloques de Lego y canicas volaban por la casa, recuerda Janet. El fotógrafo del diario, Graham Morris, regresó al escuchar los gritos y uno de los bloques lo golpeó en el rostro. Fue entonces cuando el investigador Martin Grosse llegó al caso. De hecho, fue Morris quien capturó las imágenes de Janet levitando, que no han estado alejadas de la mirada de los escépticos, quienes aseguran que parece más que la niña de 11 años saltó de su cama. Sin embargo, 2 testigos de lo sucedido en la noche que las imágenes fueron capturadas aseguran que vieron cómo la niña se levantaba. Gross, según informes de The Telegraph, era miembro de la organización de investigación de fenómenos paranormales más antigua del mundo. Fundada en 1882, la Sociedad para la Investigación Psíquica se involucró en el caso y recuerda en particular las canicas que volaban en los cuartos, cuando las recogías estaban calientes. Esto es relevante cuando estás investigando actividad de tipo poltergeist. Seguro estás pensando. ¿Y los Warren? Bueno, según el sitio History vs. Hollywood, que intenta separar los elementos reales de películas basadas en historias que sí sucedieron de la ficción, la pareja de demonólogos sí intervino en el caso, pero en un nivel menor del que se presenta en la película. El portal asegura que Ed y Lorraine Warren fueron solo 2 más de los tantos investigadores que visitaron a los Hodgson en el norte de Londres. Es por eso que la mayoría de artículos escritos sobre el tema ni siquiera los mencionan. Y aunque en el filme pareciera que son ellos los que logran hacer que el demonio deje finalmente a los Hodgson en paz, la misma Janet contó al portal Daily Mail que ella cree que fue un cura quien los visitó en 1978. ¿Y tú qué piensas? ¿Realmente crees en las posesiones demoníacas? ¿Cuál fue la película de terror que más te gustó? Si te ha gustado el video, comenta, dale like, y suscríbete. Hasta la próxima, gracias.